Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea, dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión, la necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Más que Nutrición, donde estamos con Gonza Pardo y con Adi Bambler, si no me equivoco, no sé si pronuncié bien tu apellido, Adi. Bienvenidos, un placer estar con ustedes. Vamos a estar hablando un poco sobre el triatlón y la nutrición. Bueno, para mí es apasionante estas tres disciplinas, además que requiere una disciplina, una perseverancia importantísima. Y bueno, muchas gracias por estar. ¿Cómo estás, Pau? ¿Y cómo están ustedes también? Hola, ¿qué tal? Hola, André. Bueno, gracias por invitarnos al podcast. Como dijiste, es muy amplio el tema del triatlón y me invitaron más a hablar por ahí lo que es la larga distancia, lo que es un medio Ironman y un Ironman, y contar por ahí un poco también mi experiencia como corredor y como licenciado en nutrición, ¿no? Así que gracias a las dos. No, gracias a ti. Bueno, me presento, mi nombre es Gonzalo Pardo, como dijeron ustedes, soy de Argentina y hace ya varios años que vengo incursionando en el deporte. Empecé con el mountain bike y luego me pasé a este deporte de las tres disciplinas. Ya hace 15, 20 años que llevo en este deporte. Wow. Corrí 12 Ironman, dentro de ellos 12, 2 Hawái y 38 medios Ironman. Por ahí estoy en ese número, no los conté bien, pero sí estoy ahí. Estuve 3 temporadas en España corriendo y bueno, saciando un poco esto, la locura del deporte. Y hoy, bueno, les traje algunas filminas como para los que están ahí en YouTube, o bueno, invitarlos a los que nos están escuchando, a hablar de las tres disciplinas, de resistencia del triatlón, lo que es el Ironman y el medio Ironman. El Ironman, por ahí para el que no conoce, es la distancia de 3.8 kilómetros nadando, 280 kilómetros en bicicleta sin drafting, donde uno va solo, y los últimos son esos 42, la maratón la maratón, ¿no? Los 42 kilómetros punto 2. Y el medio Ironman es la mitad de distancia, lo mismo en la bici sin drafting. Eso es lo que le diferencia, más allá de la distancia, lo que diferencia de un triatlón olímpico o un short que es con drafting, ¿no? Donde uno tiene que ser muy capaz. La verdad que en todos estos años me encontré con muchísima gente, vimos muchísimos cambios en la gente, eso yo lo súper valoro, y la gente misma también, lo que hace la persona humana, lo que es capaz de realizar. Por ejemplo, el cambio de peso que se da es grandísimo, todo cuestión más mental, ¿no?, que otra cosa, y que te acompañe la familia y demás, ¿no? Mucha gente que pasó como yo digo, ¿no?, la foto con flash a foto sin flash. Eso es un cambio grandísimo en el tiempo total del Ironman. Fíjense, de 12 horas pasa a 9 horas 35, este chico clasificando a Hawái, y de 11 horas 20, en el mismo Ironman pasa a 9:35. ¿Sí? Son cambios grandísimos que hacen. Imagínense todas las cosas que van pasando en ese transcurso, ¿no?, de los años, de los meses, de preparación, de educación, de incorporar conocimientos. Y bueno, La capacidad de resistir dolor también. Muchísimo. Bien, estuve en Hawái 2 veces, pude disfrutar esa experiencia grandísima, clasificando una vez en Florianópolis, en Brasil, y otra en Mar del Plata. Y bueno, donde todo comenzó, esta larga distancia del Ironman, ahí en el año 1978, con esas locuras que empezaron
un grupo de amigos con desafíos, con un tiempo final de 11 horas 46, ¿no? Cuando hoy ya se baja a las 8 horas. Así que también pasaron muchos años, muchos conocimientos, muchos avances que se dieron y se dan en los tiempos. Esto se va viendo año tras año cómo van todas las cosas mejorando. La nutrición, como todas las otras herramientas o técnicas, que es el masaje, el entrenamiento, baños de contraste, el descanso, la nutrición cumple su función, ¿no?, en el papel de la recuperación. Entonces, nosotros tenemos la función esa de cómo desglosar en el triatlón de por días, sabiendo qué disciplina va a actuar en cada día y ayudándolo a distribuir los nutrientes a lo largo del día. ¿Bien? Esa es nuestra función para asimilar todo lo que es el entrenamiento. Yo a los chicos les digo, cuando uno está entrenando, en realidad se está destruyendo, ¿sí? Se está deshidratando, está vaciando los depósitos de glucógeno, está destruyendo todo. Entonces, cuando uno descansa y come es cuando realmente asimila el entrenamiento. Y ahí es cuando uno tiene un par de experiencias y toma de ser más precavido en la nutrición. Algo que por ahí todos deberíamos saber cuando empieza uno a incursionar en el deporte, ¿no?, son los sistemas energéticos, y en base a esto, saber cómo actuar frente a las demandas, ¿no?, frente más al tipo de entrenamiento que tiene el paciente, ¿no?, y acompañarlo y explicarle el uso de sustratos energéticos, por ejemplo, en cada tiempo, en cada fase que va a tener del entrenamiento. La planificación del entrenamiento para un triatlón es como para la mayoría de las disciplinas de los deportes de resistencias, con diferentes fases, ¿no?, que se presentan durante el año, desde una fase de base, que es donde empieza el paciente, el atleta, a entrenar, hasta una fase de construcción, un tupper, que es una descarga, y la parte de la carrera, ¿no? La planificación en cuanto al entrenamiento, lo que nosotros actuamos es también planificando del modo de la nutrición deportiva, ¿no? Y haciendo hincapié en cada fase, por ejemplo, en la primera fase de base, haciendo hincapié en reajustar las calorías, en estimar la composición corporal, objetivos y demás. A medida que pasen las fases, nosotros también vamos actuando te di una estimación calórica, vamos a hacer una antropometría, vamos a ajustar un poquito más las calorías, vamos a estimar un peso ideal para el deporte que querés hacer, y vamos a entrenar el aparato digestivo para que después cuando corras un medio o un Ironman, no te caigan mal las comidas y demás. Después, cerca de las competencias también se vuelven a ajustar las calorías, se hacen pruebas bioquímicas, por ejemplo, con mi compañera, con Adi, ella hace la parte médica y se pide un análisis de rutina. El análisis de rutina generalmente se pide a lo largo del año, depende cómo venga el paciente, si es mujer o si es hombre, ¿no?, y lo vamos adecuando a eso. ¿Bien? Un análisis de sangre, por ejemplo, en mujeres es típico pedir la parte de la serie roja, todo lo que es el hematocrito, hemoglobina, depósitos de hierro y demás. Y después en la parte ya más de competencia, más la parte competitiva también, ¿no? Se hace la antropometría, ya tratar de que esté en su peso, si no llegó a su peso ideal, por ahí lo ideal es quedarnos con lo que tenemos. Próximo año buscamos otro objetivo, y ya se empieza también con la fase de training gut, la fase 2, donde ya vamos con el consumo de geles, ajustando los carbohidratos y demás. Todo esto lleva un año, ¿sí? Entonces el paciente te pregunta, ¿y cada cuánto tengo que venir al consultorio? Cuando cambies la fase de entrenamiento, llama. Una pregunta, Gonzalo, o sea, por ejemplo, en una planificación así, a ver, generalmente ustedes, los triatletas que hacen Ironman, ¿planifican uno al año, que es el importante, o cómo es su planificación generalmente? Bueno, el primer año planificas uno, y así vas sumando, cada año por ahí planificas 2, y después planificas 3, y después se te suman los medios Ironman. Entonces, como que a veces esto es complicado, y esto pasa a ser una teoría. Muy individualizado, pues. Esto es muy individualizado, ¿sí? Pero por ahí
la mayoría de los pacientes tienen un objetivo anual, ¿sí? Si Ok. uno está clasificado del año anterior a Kona, tiene su objetivo en Kona, en Hawái. Entonces ahí se planifica que en octubre va a ser su punto máximo de rendimiento, ¿no? Pero bueno, pueden venir varios pacientes, ¿sí? Cada uno individualizado con su periodo de carrera y su objetivo. Y hay gente que quiere rendir por igual, entonces explicarle, bueno, mira, análisis de sangre rutinario cada 2 meses, antropometría también, mantenerte fino durante esos meses. eh, entonces vienen varios. Bueno, está bueno también conocer los entrenamientos que hay, ¿sí? El tipo HIIT, el tipo LEAD y los entrenamientos polarizados, porque esto hace que uno tenga conocimientos y sepa interpretar cuando te viene el paciente con el plan de entrenamiento y te dice, yo voy a entrenar esto, ¿qué tengo que comer? Bien. Sabemos que un HIIT, por ejemplo, necesita el consumo de carbohidratos, en un LEAD por ahí lo podemos discriminar o bajar, y es bueno conocer la fisiología de nuestro cuerpo para aplicar la nutrición. Esto es en nutrición deportiva herramienta fundamental. Una pregunta, ¿no?, que me habían hecho ustedes, ¿cómo entrena un triatleta? ¿No? Porque bueno, un maratonista, alguien que hace de natación o ciclismo, entrena una actividad en el día. En el triatlón se usa generalmente y se conoce como entrenamiento cruzado, ¿bien? Como muestran estas flechas. La mayoría de los días, de los 5 días de la semana, se hacen por lo menos 3 días, 2 disciplinas, ¿bien? Donde o se nada y a la noche se pedalea, o se pedalea o se nada, o se corre o se nada, y eso lo planifica el entrenador, ¿bien? Nosotros lo que conocemos es que el paciente hace esto, entonces, en base a esto, tratamos de guiarlos con herramientas, ¿bien? Y que los días que hace doble turno, que polariza, depende de la intensidad, va a necesitar una cantidad de calorías y de carbohidratos que por ahí otros días no, ¿no? Y así lo hacen Entendido. la semana. Mira, Así lo hacen. una pregunta acá es, generalmente, bueno, o sea, por supuesto, yo soy maratonista y obviamente es muy distinto, pero ustedes llevan esta planificación semanal en horas de entrenamiento, ¿cierto? No en kilómetros, no. Sí, se traspasa ahora, sí, Ahora, ok. antes se usaba a tiempo, ¿no? Antes se usaba la variable kilómetro, pero la variable hora, tiempo, hoy se usa más. Ok. Más que nada por los entrenamientos en rodillo, tipo indoor, que hay, donde es mucho más válido, mucho más representativo entrenar con una variable de tiempo y no de kilómetros, ¿bien? Entonces es mucho más exacto. Yo les Me dije, da risa que dices la diferencia entre los maratonistas y los triatletas, porque tengo una triatleta que me dice, ustedes se viven quejando del entrenamiento, ustedes no saben qué es entrenar de verdad. Y es una el- realidad, porque se entrena tanto, o sea, yo llevo a varios triatletas que además hacen el full Ironman, que la cantidad de entrenamiento en una semana es algo bárbaro, que yo digo, wow, yo no puedo, ¿sabes? No sé cómo puede, esta gente puede, y se levanta todos los días en la mañana a entrenar, a hacerlo 2 veces al día, varias disciplinas, es una locura, es de locos. bueno, Adi está presente y por ahí puede, ¿no?, compartir estas locuras que hace uno. Pero es así, uno se levanta ya la cabeza y ya sabés que ese día vas a entrenar esto y esto, y después tenés que trabajar y hacer otras cosas. Pero uno se levanta Exacto. con la idea fija de qué va a entrenar, ese es su objetivo. Y hay momentos, ¿no? Hay momentos 2 meses antes de una carrera, tu cabeza nada más piensa en entrenar y que te salga lo mejor posible el entrenamiento. Y después trabajo, y después tengo que hacer estas cosas, Pero otras eso queda en ocupaciones. segundo plano, segundo Queda en plano. segundo plano. Yo les digo, no me vengas los 2 meses antes que querés hacer algo raro, porque creo que te voy a decir que no. Lleva mucho tiempo, disciplina, que después también uno lo forman, y bueno, a veces uno viene al paso, yo tengo muchos triatletas, son el 90%, y cuando viene un triatleta que está preparando un Ironman, la verdad que no tiene muchas ganas de escuchar eh, que le digas cositas mínimas, porque no le vas a cambiar la vida, y que le seas muy práctico y muy fácil de interpretar las cosas, ¿no? Porque la verdad que tiene muchas obligaciones, con el trabajo, con la familia,
Entonces vos tenés que ser muy sincero y explicarle las cosas que realmente le van a dar resultados, ¿no? Mostrarle una analítica de sangre, intervención y volver a hacer la analítica de sangre, que el paciente vea que tiene resultados. Que un fin de semana no pudo completar el entrenamiento, o mira, vamos a comer esto el fin de semana y me llamás el lunes. Perfecto, el tipo te llama el lunes, tuvo resultado gratificante y ya está. Para él es lo máximo que le pudo pasar con la nutrición deportiva, por ejemplo. Así es. Después tengo un gráfico más, la inversión que lleva cada disciplina en este deporte, el 50% del tiempo total es la bicicleta, luego menos tiempo lleva el running, el 40% aprox, y un 10% se lo lleva la parte de natación. Esto es muy importante porque a la hora de planificar, vamos a saber que en la bici va a estar mucho tiempo, y tal vez una estrategia nutricional es acompañarlo en esta disciplina que después le queda la maratón, en el caso del Ironman, y que no la pase tan mal, ¿no? Que no tenga tanto déficit, tanto calórico como la deshidratación. El gasto calórico, ¿sí? ¿Cómo determinar el gasto calórico? Ustedes ya lo saben que esto es totalmente individualizado y podemos encontrar millones de fórmulas con el peso magro, haciéndole antropometrías y demás. Harris Benedict, por ejemplo, podría ser una fórmula. Lo que pasa es que cuando uno va al factor de actividad, a veces hay épocas que no entramos en este factor de actividad, ¿sí? Entramos por mucho más, ¿bien? Así que a veces Harris Benedict es como que nos queda aparte y no es para controlar las calorías. Hay instrumentos de medición, por ejemplo, aplicaciones y uso de instrumentos, de relojes, de dispositivos, que por ahí te dan un parámetro más de lo que hace el deportista, ¿sí? De lo que entrena, depende del entrenador que tenga. Hay entrenadores también que son tienen una escuela muy rusa, por así decirlo, y hay entrenadores que son más conservadores. Entonces el Garmin es una herramienta, por ejemplo, de uso barato, económico, en realidad en la mayoría, y podría ser una estimación para el gasto calórico sumándole el basal y demás. Yo lo uso bastante y bastante certero. Esta es la carga semanal, por ejemplo, que un triatleta puede presentar 5 semanas antes de un Ironman, que es donde realmente empiezan a apretar los entrenamientos. Esta es una clásica, esa es una mía, es una periodización mía, de una semana previa al Ironman, donde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes se hace un entrenamiento cruzado, bien, se nada o se corre, o se pedalea y se nada y demás. El gasto calórico está acá abajo, esto es el Garmin, lo que me va diciendo, se los cargué acá abajo, bien. Fíjense, estamos en 1000, 1600, 1800. Y el fin de semana se usa una disciplina o una transición. El sábado, por ejemplo, este sábado me tocó 6 horas, ¿bien? Y acá el Garmin me marcó 4339 calorías netas, ¿bien? A esto sin sumarle el metabolismo basal y demás. Eso por suerte es mucha comida que pude disfrutar. Y después el domingo tocó una transición, una hora de pedaleo y correr un fondo de trote. Eso generalmente es lo que hace la mayoría de los triatletas. Bueno, Sí, es una recuperación maravillosa. Bueno, el lunes uno está fiebrado, está deshidratado, no tiene glucógeno, ¿bien? Entonces es complicado de meter 1000 calorías, ¿sí? Tenés un déficit del día anterior, entonces eso también, ¿no? Hay que decir, bueno, sábado, domingo entrenaste, tenés déficit, y el lunes no te puedo bajar tanto las calorías. Hacer un promedio más bien en la semana, lo que va pasando. Gonzalo, recuerdo que cuando te empecé a seguir, o sea, siempre me viene la imagen, creo que fue por una foto que puso Francis de midiéndote, y que tenías como, no sé, como 40 o menos de 40 en la sumatoria de pliegues, y bueno, que habías comido no sé cuántas calorías, no sé Es un cuánto. genio, creo que todos tuvimos de referente a Francis, lo tenemos, es un genio, nos encanta hablar con él. Y sí, tengo unas filminas, preparé para mostrar. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, esto, por ejemplo, es lo que tira el Garmin, y hay unas aplicaciones, por ejemplo, es el MyFitnessPal, Fat Secret y otras, que puedo llevar un control, ¿bien? Bueno, eso depende de cada uno, cada tanto está bueno para utilizarlo.
Esto es una de la bibliografía de Asker Keukenbrook, ¿no? De la diferencia de gastos calóricos en diferentes disciplinas de ultrarresistencia, ¿no? Donde entra el Ironman versus otras competencias, ¿no? La verdad que el Ironman gasta bastante. Y el Ironman por ahí lo hace en una disciplina en un día, a diferencia del Tour de Francia, que son varios días gastando 9.000 calorías, ¿no? Entonces, bueno, esto es en un triatlón lo que se gasta, pero acá lo que más importa creo que es lo que gastamos entrenando, ¿no? Que es lo que va a llegar, que el día de la carrera lo hagas tranquilamente. El balance energético, bien, permite muchas cosas, muchas comidas, bien, desde un simple café, este es Jan Frodeno, es el tope de gama, este es el que gana todos los Ironman, y bueno, permite desde un simple café a comerte una pizza con que a veces te queda corta, bien, siempre buscando un balance energético, llegando a las calorías. ¿Qué es lo que hace un entrenamiento? ¿Sí? ¿Qué nos produce un entrenamiento? ¿Bien? Hay muchísima bibliografía y uno mismo por ahí lo puede probar. Bueno, vamos sufriendo estrés oxidativo, déficit calóricos, bajas en el sistema inmune, ¿bien? Deshidrataciones, catabolismo, destrucción muscular, aumentos de la CPK, el estrés muscular. Hay muchísima destrucción, ¿sí? Por eso es donde la nutrición aplica, mejorando esto, asimilando el entrenamiento, volviendo al estado normal de cómo empezaste. Fatigas lo mismo, ¿sí? Deshidrataciones, malestares gástricos, vaciamientos glucogénicos, intensidades muy elevadas, falta de entrenamiento, malas adaptaciones durante los entrenamientos y estrés previo. Malas adaptaciones a los entrenamientos, bien, yo acá hago referencia a de no comer bien mientras estuviste entrenando. ¿Sí? Si vos comés bien entrenando, el día de la carrera es solamente tenerlos puestos y hacer tu mejor performance. Ahora, si vos... Gonza, sabes que me llama la atención que la mayoría de los triatletas con los que he trabajado tienen un dominio de los gramos de carbohidratos, o sea, saben exactamente lo que ingieren, que es brutal. Digo, cónchale, porque ojalá que todo el mundo pudiera tener ese control en los entrenamientos. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que empecé me quedé loca. No, yo estoy aquí con 70 gramos de carbohidratos, hice una mezcla de un recovery con 2 Ls, con un Red Bull, con no sé qué, yo que ya va. ¿Qué me dices? La verdad que están muy educados y perciben mucho la baja de glucógeno, las deshidrataciones, bien, el malestar, entonces no quieren equivocarse, es lo que les dije hoy, aceptan muy poco las tonterías, como decimos nosotros, ¿sí? Y saben muy bien cuántos carbohidratos tienen que consumir, lo único que viene al consultorio es reafirmar cosas a veces. ¿Bien? Yo lo digo así, vienen a reafirmar cosas, vienen a hacer un control, una antropometría, ¿bien? Y yo los acompaño. Yo a muchos triatletas les digo, toma, acá tenés mi celular, anotalo, me escribís cuando quieras, ¿bien? Y son muy educados. Creo que la pasa muy mal el nutricionista que no está familiarizado o educado con este tipo de triatletas porque te hacen quedar mal. Y por ahí tengo amigos que nos hacen quedar mal, ¿bien? Entonces, te hablan de gramos de carbohidrato, que glucosa, que fructosa, que maltodextrina, que palatinosa, y te mario, ¿sí? Sí, he escuchado o sea, de colegas, exacto. Bueno, cuando uno habla entre colegas, ¿verdad? Que una persona en particular sabía más de transportadores de carbohidratos, de fructosa, glucosa y eso, en ese momento, porque esa persona no estaba como totalmente inmiscuida en el mundo deportivo. Después, a partir de esa consulta, se involucró definitivamente en la parte deportiva y ahora es buenísima, pero en esa consulta quedó. Yo creo que te puede hacer quedar muy mal porque tiene mucha experiencia y no le gusta pasarla mal. Invierte mucho, es la verdad. Se invierte muchísimo, tanto de tiempo como de dinero, que tu familia y todos te acompañan. Entonces no querés. Voy a correr un Ironman, decís. Bueno, listo, le pongo todo a ese Ironman. Después corres otro, bueno, lo corres. Pero cuando vos decidís de pagar un Ironman, de anotarte en un Ironman, estás decidido a dejar muchas cosas, entonces la nutrición
la vas a hacer a rajatabla, vos le decís, te vas a comer un gel a los 22 minutos, y el chico agarra, se come un gel a los 22 minutos, y es muy, muy placentero también trabajar con esta gente, ¿sí? Da Es muy gusto. satisfactorio, Total. porque tiene muchísimos resultados, ¿sí? Y la verdad que se plasma, ¿eh? La verdad que es muy gratificante. Los objetivos de la nutrición en la recuperación es lo que dice Stuart Phillips, ¿no? De las 4 R's, de recovery, refuel, rehydrate, and rebuild, ¿no? Reparar, construir, rehidratar y demás. Ese es el objetivo tanto para todos los deportes, creo, ¿no? Bueno, y la nutrición deportiva en el triatlón de larga distancia, los objetivos, lo mismo, ¿sí? En realidad, una vez que uno conoce por qué se fatiga, qué es lo que va pasando en el deporte, puede plantear objetivos en la nutrición, haciendo lo mismo, recuperando las hidrataciones, haciendo un balance energético, ¿no? Esto, de sobrellevar todo lo mal que la va pasando cuando entrena o cuando está cerca de las competencias. Una pregunta que me decía Paola o André, que me hicieron es, ¿cuál es la filosofía o la tendencia de los deportistas, si hay más veganos en el triatlón y demás? Y la verdad que sí, que cada vez se ve más que gente que por ahí que deja de comer más bien las carnes rojas y se aleja de los lácteos, ¿bien? Hay varias encuestas y el por qué, y hay videos de los mismos corredores que dicen el por qué. Pero bueno, muchas cosas también son a veces contradictorias y confunden en las redes. ¿Bien? Por ejemplo, estos son dos grandes corredores, es Patrick Lange y Frodeno, los dos ganadores del Ironman. Patrick Lange en una sale diciendo, soy vegetariano, solo tomo B12. ¿Bien? Cuando nosotros como nutricionista o como médicos sabemos que la B12 se da en un vegano, no en un vegetariano. Entonces, es Patrick Lange, se hace análisis de sangre, me hago análisis de sangre, ¿no? Me sale baja la B12, tengo que tomar B12. Habría que, ¿no?, decir estas cosas y decir no solamente soy vegetariano, ¿sí? Habría que investigar un poquito más y realmente qué es lo que funciona esto del vegetarianismo, ¿no? Después, Frodeno, en realidad, que es un visor, es un referente del deporte, dice que es vegetariano, pero en realidad si uno ve sus recetas o comparte sus blogs, es pesetariano, donde nada más no come peces, perdón, no come carnes rojas. Entonces no es vegetariano. Y así pasa con muchísimos corredores, que hay que valorar todo lo que hacen, y que bueno, hay que ser muy precavidos, ¿no?, en esto. Y a veces pasa que hay tanta sobreinformación que a nosotros como profesionales nos sirve porque, bueno, vienen al consultorio y eso, vienen buscando una ayuda porque dicen, yo quise dejar como Frodeno las carnes, y mirá, mi hematocrito, mi hemoglobina se me cayó, bueno, bien, vamos a hacer ajustes, vamos a mostrarle alguna evidencia, ¿sí? Mostrarle estas cosas, ¿sí?, lo que realmente está pasando. Esa es la tendencia. Y el Entonces, vegetariano, yo creo sí. que es muy importante lo que tú haces en tu práctica, ¿no? O bueno, lo que ustedes hacen, porque al estar el médico, el nutricionista y hacen toda la parte de la analítica, les da unas herramientas que realmente pueden monitorear y decirle a la gente qué hacer o qué no hacer o cómo ajustar, ¿no? La Es tal alimentación, cual. dependiendo de cualquier dieta que decidan seguir, ¿no? Tal cual, siempre es bueno interactuar con otro profesional, tenerlo de amigo, kinesiólogo, traumatólogos, tenemos que saber derivar, saber cuándo hay una molestia, cuándo puede venir de la nutrición y cuándo no. Y bueno, el caso de la analítica es fundamental. La verdad que es una herramienta, por ejemplo, la CPK, ¿sí? Eso para nosotros actuar, intervenir con la nutrición y algo de medicación, se revierte, ¿sí?, de forma fácil. CPK, hematocrito, hemoglobina, depósitos de hierro. Okay. Y hay un buen parámetro ahí. Los carbohidratos es el combustible principal de este deporte, bien más allá de los entrenamientos que hay ahora, que se usan, que algunas personas los usan, lo mismo que el vegetariano, lo digo para
para los entrenamientos de bajo en carbohidratos y demás. Uno habla con a veces los atletas que realmente tienen buenos tiempos, y son muy pocos los que hacen ese tipo de entrenamientos bajos en carbohidratos y demás. Acá los carbohidratos, cuando hay intensidad, hay periodos de entrenamientos que es la madre de todos, y bueno, todos es en base a los carbohidratos con proteínas y grasas buenas. Entonces, una cosa, ¿tú crees que los triatletas en general son menos carbofóbicos que el resto de la población en general? Porque el De mismo modo maratonista, observacional, el mismo de maratonista en muchos modo... casos llega, no, que los carbohidratos, etcétera, pero yo siento que el triatleta no tiene ese tipo de problemas, quizás porque realmente experimenta lo que se siente cuando no es tan, ¿no? Bien, yo soy realista, yo no soy, no hago estudios, no llegué a esa parte, solamente hago consultorio y entreno, me gusta este deporte, y lo que veo que los ciclistas y atletas no son carbofóbicos para nada, les gusta tener variables, les gusta que vos les digas ciertas cosas que les pueden llegar a funcionar, les gusta probar porque entrenan todos los días, entonces les gusta tener una variable en el día, en la semana, como para probar otro entrenamiento bajo en carbohidratos. Pero la mayoría de los días son ricos en carbohidratos con los otros nutrientes, ¿no? Bien. Y manipulación de carbohidratos, hay muchísima bibliografía, se ha descubierto en estos últimos 10 años muchísimas cosas de la mano de Asker Heukendrup, Stuart Phillips y otros fisiólogos expertos en estos, donde, bueno, nos da herramientas de cómo ir manipulándolos a lo largo del año, ¿no? Con la periodización, con una carga de carbohidratos, cuántos gramos de carbohidratos, entrenar bajos o alto en carbohidratos, determinar rendimientos. Hay muchísima información de la mano de los carbohidratos, que es la madre hoy de todos. La ventana metabólica, ¿no? ¿A quién le voy a decir, bueno, mira, vamos a respetar ventana metabólica, explicar estos conocimientos? La ventana metabólica es muy importante en este entrenamiento cruzado cuando hay 2 turnos de entrenamiento, más cuando hay intensidad en esos 2 turnos de entrenamiento. Y bueno, son muchísimas herramientas como estas lo que usamos en consultorio, ¿sí? Por ejemplo, una banana con dulce de leche, dentro de todas las calorías que tiene que consumir uno, es bienvenida, ¿sí? Hay momentos para elegir estos alimentos, esto hay que explicárselo al paciente y los tiene que conocer, licuados y demás. Conveniencias alimentarias, ¿no? Que es lo que decimos, de respetar la ventana metabólica y también de dar una amplitud de alimentos, ¿bien? Llevando el control de bioquímicas y demás. Este es Leonard Sanders, también otro referente del Ironman de larga distancia, tiene un montón de videos como otra gente que muestran todas sus variables alimentarias, donde la pizza es diversión y es buena comida, dice. ¿Cómo funcionamos sin carbohidratos? La verdad que no funcionamos, podemos buscar en ciclismo, hay un montón de videos de gente que le agarra la pajara, como dicen en España, donde no van sin carbohidratos. Y gramos de carbohidratos, como dijo Andrés, hay un montón, y el paciente, el ciclista, el triatleta los conoce, y va a querer jugar con todos esos gramos de carbohidratos, tanto en entrenamientos como en competencias. Solamente hay que saberlos entrenar y saberlos cómo llegar a eso. Hay varios estudios en cuanto al consumo de carbohidratos en el Ironman, ¿bien? Por ejemplo, este se hizo en España y este se hizo en el Ironman de Hawái. En este de España se hizo sobre una media, donde los competidores tardaban 12 a 13 horas de competencia y terminaban consumiendo 700 gramos de carbohidratos durante todo el Ironman. ¿Bien? Eso es bastante, es casi 1 kilo de azúcar, una bolsita de 1 kilo de azúcar durante todo el Ironman, ¿sí? Entonces no hay carbofobia, eso es muy poco la carbofobia que hay. Y este estudio que se hizo en Hawái nos muestra que el tiempo de llegada, había una correlación entre el tiempo de llegada y el consumo de carbohidratos. Los que menos tardaban, los más rápidos, como dice acá, eran los que más carbohidratos consumían, y los que más tardaban
eran los que menos carbohidratos consumían. Entonces, esto nos muestra que los carbohidratos cumplen una función y desempeñan una función tanto en el rendimiento también. Bueno, esta es la misma gráfica de Asker Heukendrup, y en esta gráfica a la izquierda es el consumo, la oxidación de carbohidratos, que no hay relación con el peso. Hoy ya la mayoría va a unos gramos de carbohidratos por tiempo y no es en relación al peso. Esto se dio en los últimos años. La verdad que esto es muy nuevo y es muy bueno conocerlo porque son cosas que en este deporte juegan muchísimo. Y Consumo una de carbohidratos, pregunta, como te dije, Gonza. sí. Por ejemplo, ¿qué recomendarías, o sea, qué fuentes de carbohidratos recomendarías tú según la disciplina? Porque, por ejemplo, en la bici Bien, quizás es más fácil comer algo sólido, mientras que corriendo, además después de tantas horas también el estómago puede estar un poco afectado, ¿no? perfecto. Sí, es así. En la bici tal vez, depende del corredor, ¿no? Pero se busca algo sólido, se puede llegar a buscar algo sólido, y en el sólido también buscar algo salado, ¿no? Porque a veces uno se cansa de tantos carbohidratos, más en un Ironman, ¿no? Hablando del Ironman, llega un momento que necesitas algo de cortar ese dulce, te vas deshidratando, ¿bien? Dependiendo del clima de la competencia, y te pide, solamente el cuerpo te pide salado. Vos ya estás entrenado para sentir eso, y te pide salado. Entonces vas con un snack, algo sólido, más salado, un sándwich, por ejemplo, podría venir muy bien. Y después, a modo geles, a modo semilíquidos, también van muy bien, tanto en la bici y en el trote ya se va nada más, como por ahí les muestra estas fotos, ¿sí? Carbohidratos en modo líquido, de lo que te den ahí, por ejemplo, bebidas gaseosas con carbohidratos, acá no son light ni cero, y geles, ¿no? Geles, hay gente que lleva gomitas, hay gente que lleva muchas cosas que funcionan, hay gente que quiere llevar bananas, pasas de uvas, todo tolerancia gástrica, ¿bien? Pero para responder es eso, la parte sólida, semisólida en la bici, líquida, más líquida en el trote, ¿bien? Y Son retomando fotos. el tema, perdón, retomando el tema de los gramos de carbohidratos, que estabas conversando de que Ah, mientras más bien. carbohidratos consumes, más rápido o más rápido son esos corredores, ¿no? Si tienes a alguien que está iniciando en el triatlón, ¿cuál sería tu Sí. objetivo para esa persona por hora? O sea, va a ser su primer Ironman y quizás no es Ujú. el más rápido, por supuesto. ¿Cómo manejarías esa distribución de gramos de carbohidrato por hora? Bien, perfecto. Buenísima la pregunta. Esa es la pregunta que te viene en la mayoría, que va a iniciarse, porque escucha de amigos que comen cierta cantidad de carbohidratos y están clasificando para el Ironman de Hawái. Y ellos recién empiezan. Ellos fueron a acompañar al amigo el primer Ironman, y el otro está buscando su clasificación a Hawái. Entonces entra una confusión. O sea, ahí tratamos de aproximarnos a una cantidad mínima, ¿sí? De 60 mínimo, 60 gramos por hora, que los pruebe entrenando, y en base a eso, si te va bien, empezamos a aumentar un poquito más. Pero yo diría una cantidad mínima y después ir en progresión a su mejor tolerancia. Y Perfecto. va a ser, Gonzalo, y sí. en tu experiencia, o sea, tú como triatleta, no nos vas a decir tus secretos, por supuesto, a tus oponentes, pero No. em, ¿tú llegas a esos 90 gramos por hora o los excedes más o menos como en tu experiencia, eh, cómo es ese consumo por hora? Bien, no, yo la verdad que a veces voy a eso y voy a más, un poquito más de 90 por hora. Y depende del circuito, hay que valorar eso también, si hay desniveles donde te permita comer, ¿sí? La verdad que a veces es difícil llevar un relojito de 70, 90 por hora, porque a veces vas subiendo, o a veces vas bajando, o a veces vas con muchísimo viento, donde no puedes ni Ujú. desprenderte de las manillares. Tengo mucha gente que ha debutado en Ironman y debuta y pasó de la bici de spinning a salir afuera, y afuera te agarró vientos de 40, 50 kilómetros por hora, y te agarró una recta de 40 kilómetros por hora. Eso pasó en Mar del Plata, acá, ¿sí? Entonces,
estuvo 40 kilómetros así, porque si soltaba se caía, y no pudo comer nada. 1 hora y media y no pudo comer nada. Entonces, hay que explicar esas cosas, ¿sí? De lo que puede llegar a pasar, ¿bien? Que no somos un reloj de 60 a 90 por hora. Eso por ahí es la diferencia cuando uno no hizo este deporte, o cuando uno recién salió de la facultad o de algún curso de nutrición, y bueno, vos te dicen, y te agarró 50 kilómetros en el manillar que no te pudiste soltar y no pudiste comer nada 1 hora y media, ¿cómo hago eso? ¿Bien? Entonces, a tolerancias, bien, y ser muy precavido en tener una lectura del circuito o de dónde vamos a ir a correr. Ok. Y acá no hay secreto, acá hay mucha previa, acá hay mucho esfuerzo, que el día de la carrera es totalmente por ahí secundario el secreto, ¿sí? Sino lo que uno haya hecho antes, ¿sí? Es así, es todo emocional también, Así hay es. mucha parte. Bueno, este es Sanders en la izquierda, este es Patrick Lange, ¿sí? En los puestos nada más hay carbohidratos, no hay proteínas, no hay BCA, no hay glutamina, no hay ningún suplemento raro, ¿bien? Los profesionales en Hawái tienen la posibilidad en una mesa aparte de dejar sus puestos de reabastecimiento con lo que quieren llegar a consumir en esos puestos. Y el resto de los mortales que venimos atrás agarramos lo que hay en los puestos. Agarramos Coca-Cola, y lo que haya por ahí, hielo y demás. Tuve la experiencia, pude compartir con Martín Sturlas, que es un triatleta de acá de Argentina, no quiero decir si fue el mejor o no, pero es un excelente referente del triatlón, ha ganado 3 veces el triatlón de Florianópolis, de Brasil, Wow. y sí, en Hawái fue el único argentino que se metió top 10, no me acuerdo bien el año, pero bueno, la intensidad por ahí que lleva este hombre, me explicaba siempre, era la misma intensidad en un medio que en un Ironman, ¿no? Como van boqueando así, decirle, bueno, tenés que comer tanto por hora. ¿Sí? Y la verdad que a veces le entraba, a veces no, te pasa uno, dice, no, me olvidé, en 1 hora me olvidé de comer, entonces hay que ser muy abiertos y explicarles todas las cosas que van a pasar. El consumo de carbohidratos tenemos que llegar a lo más próximo. La verdad que es muy divertido este deporte, no hay reglas generales. Y este es el tema de la hidratación, también es muy importante, ¿bien? Esta es Adi, quien está acá al lado, mi compañera, con quien estuvimos en Hawái el año pasado, en el 2019, se hizo el test del parche, que lo estaba lanzando Gatorade, que tiene una aplicación y te dice cuánto perdés de sodio y demás. Y bueno, vimos que había gente que perdía mucho sodio, que se deshidrataba mucho, y había otros que no. Adi, por ejemplo, fue la privilegiada que no se deshidrataba, perdía 300 miligramos de sodio por hora, algo así. Le recomendaban tomar agua, que no tome Gatorade, buenísimo, dijimos, eso no es marketing. Y había otra gente que perdía muchísimo, ¿sí? Solo con estos parches nos mostraban que la hidratación es fundamental en algunas partes del mundo, por ejemplo Hawái, que es humedad de 80-90% y un calor de 30-35 grados centígrados. Lo interesante es que el sudor puede variar de acuerdo al sitio donde estés, de acuerdo a la humedad, la temperatura. Entonces, en función a dónde vayas a correr, podrías llegar a hacer este test o evaluar tu sudoración y en función de eso planificar tu hidratación y tus componentes electrolíticos. El tema del pesaje, ¿no? Como muestro acá también una foto, como todos nutricionistas estuvimos siempre investigando, vamos a las carreras, a ver qué pasa y demás. También podría ser una herramienta para ver cuánto estás perdiendo de líquido, corroborar la actividad de la mejor manera, la coloración de la orina, la osmolaridad, bueno, hay muchísimas herramientas, creo que hay que usar todas, y en el triatlón más que nada, ¿no? Una deshidratación es lo que te lleva a una fatiga temprana, a una sensación de fatiga, como la baja de A mí glucógeno. me parece uno de los puntos más cruciales en el triatlón, sobre todo en un Ironman. Con una de las pacientes que les comentaba al principio, que ella, bueno, se estrenó en Texas y después fue a Kona también, y hace poco estuvo en el Mundial del Medio Maratón, del Medio Ironman, perdón, estoy aquí con mente de corredora,
siempre ha experimentado algún tipo de deshidratación, que lo tratamos de cuidar muchísimo en los entrenamientos y no le Tal pasa cual. nada, pero a la hora de competir, no sabemos qué pasa. O sea, ella me dice, te lo juro, sigo las indicaciones al pie de la letra. Por supuesto que es una persona además que cada vez que termina de entrenar está bañada en sal, o sea, termina completamente blanca, pero para mí esto es como un factor súper crucial. ¿Sabes? Si nos puedes dar ahí algunos tips, sería buenísimo. Bien, también estuve con casos así, donde rinden muchísimo entrenando o en algunas competencias, y cuando llega la competencia tope, el objetivo no se rinde de la misma manera. Bien, nosotros podemos actuar nada más ayudando a los entrenamientos, a que haga sus hábitos, a que de explicarle la deshidratación es lo que va pasando, hacer analíticas de sangre mostrándole un reflejo de lo que pasa si no te hidratas bien, pero después el día de la competencia, la verdad que tampoco la hidratación va a marcar un determinante. Hay muchos estudios de estos en los maratonianos de elite, los primeros puestos donde la hidratación, los que más se deshidratan son los que mejores tiempos tienen, ¿sí? Eso es una locura lo que estoy diciendo, pero eso pasa por ahí en el deporte de alto rendimiento, ¿sí? No viene al caso en esto, pero a veces juega mucho más el papel importante de la hidratación, desde mi punto de vista, eh, en los entrenamientos, de crear esos hábitos y que el día de la competencia no te olvides de esos hábitos y que te salga lo mejor que puedas. Otro tip sería escuchar bien al paciente, pero la verdad que eso sería el principal factor de una buena hidratación y bueno, explicarle ahí qué podría llegar a pasar. La tasa de sudoración, que es lo que dijimos que podemos llegar a calcular, con los pesos, antes, después, si ingirió, si perdió durante los entrenamientos, si hizo pérdidas voluntarias, jugar con la osmolaridad, ¿bien? Que esto le sirva de herramienta al paciente y que haga sus mejores entrenamientos con esto. Y el día de la competencia trate de replicarlo. Una pérdida del 3% de la masa corporal es bien tolerada entre atletas. Bien, esto es por ahí algo de lo que decía de los que llegaban más deshidratados son los que mejores tiempos tenían. Y hay varios estudios como estos donde muestran que la hidratación va hasta un momento y después es mucha cabeza, ¿no? Pero hay que ser muy precavido quién lo dice, ¿bien? Quién es el que escribió esto. Hay varios autores, Tim Noakes, bueno, varios que ustedes conocen, y saber interpretarlos y aplicarlos al paciente. No me quiero entretener con esto. Pero bueno, uno de las recomendaciones que se da generalmente o que se daba antes era que ya más del 2% de deshidratación mostraba una baja en el rendimiento, ¿no? Que eso últimamente ha cambiado, eso sí hay estudios, y donde se vio que estos triatletas llegan hasta un 7%. Y con un 7%, un 6%, en mi experiencia, ahora sí lo puedo contar, en mi experiencia fue un 6 o un 7% de la pérdida de la masa corporal total, y creo no haber llegado deshidratado, llegué muy bien, estaba muy lúcido, no me pedía mucho salado, solamente quería sentarme, cansado nada más, y rendí de la mejor manera. Con esos 6-7% también pude clasificar a Hawái, y la mayoría de los chicos con los que hablo, lo mismo le pasa. Entonces, hay tolerancias para el Ironman, por ejemplo, en este caso, que son toleradas, ¿sí? Que son aceptables. 6-7% podríamos decir que van bien. Te pueden decir, no, que va a bajar el rendimiento. Bueno, la verdad que no, nunca pude llegar con menos deshidratación. Bien, acá es lo mismo, ¿sí? El porcentaje, quienes pierden, ¿sí? Más peso corporal son los que menos tiempos tienen. Esto pasa en el Ironman, ¿sí? Es lo que estaba hablando recién. 6-7% es una media bastante aceptable, pero bueno, vamos a tomar
de quién viene esto. Y ahora nos vamos un poco a las disciplinas del triatlón y qué podría interactuar, algunos tips en cuanto a la nutrición. En la natación, desayunar 2 horas antes, 2 horas y media, 3 horas antes de la largada, ningún alimento nuevo, no hacer nada nuevo, no inventar nada. Si estás en un hotel, preguntar los horarios del desayuno a qué hora empiezan, porque el Ironman generalmente se larga a las 7, 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, entonces el hotel muchas veces a las 6, 7 recién está abriendo el desayunador. Así como esto hay varios tips que tenemos que ser muy precavidos y está bueno tener esa sensación y de ir a correr un triatlón o de acompañar a alguien que va a correr un Ironman y ver todas estas cosas que van a pasar. Antes de largar, ¿qué alimentos habrá en los puestos de abastecimiento? Eso es muy importante. ¿Qué tipo de geles? Si me tengo que llevar mi gel. En el ciclismo, el ciclismo en la parte del triatlón es lo que más lleva de tiempo, lo que te permite muchas cosas. Es el buffet móvil, como decimos en la mayoría de los chicos, de los colegas. Esta etapa marca la diferencia, y esto es lo que te permite comer, hidratarte y manejar la intensidad del ejercicio. Si vos en el ciclismo, en un medio Ironman, o en un Ironman, te pasás de la potencia, que es la fuerza que nosotros aplicamos en el pedaleo, es muy difícil que después aguantes una buena media maratón o una maratón. Y lo mismo pasa con la comida y con la hidratación. Si vos descuidás esos puntos, es muy difícil que te salga una buena media maratón o una maratón, más allá de que vas a ir cansado, ¿no? El training de GAT es fundamental en la parte del ciclismo, ¿bien? El probar tolerancias, el probar a comer con lo que vas a competir. ¿Te gustan las frutas? Bueno, vamos a tratar de comer frutas, buscamos las variables y demás. Incorporar algo salado también podría llegar a funcionar. Y acá es donde nosotros tenemos un papel, un rol fundamental. Y el pedestrismo, ya bueno, es la última parte de los triatlones. Y imagínense, como dice acá, el cuerpo empieza una media maratón, ¿sí? O una maratón con 3 horas, en el caso de un medio Ironman, o con 6 horas en el caso del Ironman. Vos empezás a correr una media maratón con 3 horas atrás de disciplinas, o con 6 horas de la bici de la natación. Recién empezás a correr la maratón. Entonces, cuando vos le preguntás a un triatleta, ¿viste el muro? Y la verdad que ya venía con 6 horas atrás, creo que ya el muro lo había pasado, te dice. Se ríe de estas cosas porque tiene que correr la maratón después de todas estas cosas que vienen pasando atrás y las 6 horas que vos llevás en el sistema nervioso, ¿no? Aplicadas. Entonces, hay que ser muy precavido con la previa antes de correr la maratón, ¿no? De no descuidar la nutrición y demás. La etapa se comienza con bajos niveles de glucógeno, deshidratados, ¿sí? Fatiga del sistema nervioso central, mucho flujo sanguíneo que fue en los órganos, que estuvo recorriendo los órganos, se descuidó de los músculos, al revés, ¿sí? Mucho flujo sanguíneo en los músculos, acá está mal, ¿sí? Y poco en los órganos, en realidad está bien. Bajo flujo sanguíneo en los órganos, ¿sí? El estómago, el intestino, con poca irrigación de sangre, a eso voy, y con la tolerancia o la intolerancia que esto provoca. Entrenar todo en la bici. Y bueno, las limitaciones del Ironman, cuando uno busca o entrevista o pregunta entre los corredores por qué abandona la gente, ¿sí? O cuáles fueron las causas de abandonos. En cuanto a la nutrición, son los malestares gástricos, principalmente, y es muy poco los calambres, los calambres u otras cosas. Muy poco los abandonos por calambres. Pero por los malestares gástricos hay muchísimos abandonos, o intolerancias, o no ganas de seguir. ¿Bien? Entonces, donde nosotros podemos actuar, por ejemplo, en la bici, en el training de GAT, el entrenamiento del sistema digestivo. Esto es un caso, no sé si lo han visto, de un triatleta que entró
que entró a comer ¿cómo era? Los sushi, entró a comer sushi y tiene el récord en sushi, creo que eran 100 o 150, y era un triatleta. ¿Sí? Imagínense el training de GAT que tienen los triatletas. ¿Bien? Lo echaron por comer de un tenedor libre, lo echaron. ¿Bien? Esto es a modo de comentario, cómo actúa el triatleta, ¿no? ¿Qué capacidad tiene? Tanto el triatleta como el ciclista. El ciclista es normal que lo vea llegar a un puesto o que le pasan caramaniola y empieza y se vacía una caramaniola en 10 segundos. ¿Bien? Así es, recuerdo en qué Kona fue, creo que fue hace 2 o 3 años, que le hicieron bueno, como un meme a un video de Patrick Lange, como agarraba todas las cosas y todo se las tomaba, y le pusieron la música de Mario Bros, ¿no? Cuando Mario Bros estaba agarrando todas las moneditas. Y es impresionante cómo el triatleta hace eso, ¿no? Para un maratonista verá eso y dirá, por ejemplo, yo tengo bueno, lo voy a decir abiertamente porque él lo ha dicho, lo hemos dicho en público, pero un maratonista élite de Venezuela, el que tiene los récords, ha sido una pesadilla que consuma más de 50 mililitros. Imagínate, le he tenido que rogar para que consuma 100. Entonces, cuando ven eso, wow, mira, aprende, por favor. Exacto. Cuando vamos a la práctica y vemos lo que pasa en el mundo real, en los primeros puestos, ese hombre ganó justo el Ironman, ¿sí? Bueno, no siempre hace, porque si uno busca videos anteriores, Patrick Lange hace lo mismo en los puestos. Arrasa los puestos, hace un asalto a los puestos. Y bueno, es al que le funciona, tiene su récord de maratón. Bien, ese video lo sacaron, ¿no? Porque él lleva una gaseosa y se va bajando la gaseosa mientras agarra agua y se va tirando agua. Es muy bueno, pero eso es el entrenamiento que uno tiene en el aparato digestivo. Y si sabe que si no toma esa gaseosa, la va a pasar muy mal en los últimos kilómetros por un bajo de glucemia, ¿no? Más que nada. Sí, de hecho, recuerdo cuando Asker Jukendrop empezó con el tema de los 90 gramos por hora, no sé si recuerdas que estaba todo el caso clínico de Chrissy Wellington, en donde ponían exactamente lo que Chrissy había consumido, y era como cuando apenas estaba saliendo el tema de los 90 gramos por hora, ¿no? Entonces todo el mundo como que escuchó porque Chrissy lo hizo, o sea, fue como bastante. Recuerdo que como que el triatleta iba a sentir como más confianza a ir a consumos de carbohidratos tan altos, porque bueno, si ella lo está haciendo y es ella como era lo máximo en aquella época, pues imagínate, los demás tienen que hacerlo también. Y recuerdo que al final de la estrategia, la Coca-Cola, por supuesto. Bien, la verdad que a veces tenemos que copiar lo que dice el triatleta o el profesional, ¿no? El ciclista o el deporte que sea de resistencia. Por más conocimientos que tengamos, nos podemos equivocar. Creo que Asker hasta ese momento vio que nos estamos equivocando y que en realidad en el mundo real estaba pasando otra cosa y que pasa otra cosa. Eso es lo bueno de practicar el deporte y de tener esa sensación de lo que te puede realmente pasar. Yo aprendo mucho de los chicos que vienen al consultorio y me comentan cosas de lo que van haciendo y de lo que les funciona, y esto es un intercambio, ¿bien? Y pasa eso. Chris Wellington, bueno, tiene el récord del Ironman, lo tiene en Frankfurt, que es otro circuito para ir un poco más corto, dicen, en la bici, pero bueno, son referentes mundiales, ¿no? En lo que hacen. Bien, training de GAT, esto es fundamental, y que los problemas intestinales y gástricos hay que también ver bien, ¿no? De dónde vienen, ¿eh? El uso de antiinflamatorios, eso es muy común en los triatletas o en algunos deportes. Bueno, que a veces uno se agarra la cabeza como nutricionista y como si yo hice todo bien, entrenamos esto, y ese día se quiso tomar un antiinflamatorio porque, no sé, le dolía la muela y bueno, ¿qué le pasó? ¿Sí? Le dolió el estómago y con la nutrición quedaste al margen de eso. Hay que ver bien de dónde vienen todos esos problemas gástricos, problemas biomecánicos.
toman Pepto-Bismol, Alka-Seltzer, que se los toman durante la carrera. O sea, es una práctica común en el triatleta. No, es que eso me sirve para digerir mejor y me siento más segura. Entonces yo me llevo mis pastillas de Pepto-Bismol y con eso voy. Y bueno, al final, sí es algo que también está arraigado en la práctica y en la cultura del deporte. Hay veces como que es difícil decirle, bueno, quizás no lo tomes o ¿sabes? Vamos a enfocarnos a entrenar tu intestino en vez de estar tomando ese tipo de Claro, productos. podemos hacer esa estrategia de decirlo, bueno, mira, probemos esto antes de lo otro y ver si realmente te funciona, ¿no? Eh, sí, sí, eso es muy común cuando uno entrevista y cuando el paciente se abre, el atleta se abre y te dice esas cosas, bueno, te tenemos que dar las gracias porque nos está diciendo esas cosas, que sea con lo que sea, y bueno, de darle otra estrategia y otra herramienta que también le puede llegar a funcionar. Bien, bebidas o geles, por ahí es lo que me preguntaba Andre, que llevaba o sólidos o bebidas, y la verdad que funcionan de la misma manera, es lo que dicen los estudios y lo que aplicamos en la mayoría de los casos. Hay que encontrar el mejor alimento que te venga. Y esto es algo como para compartir con Adi. Adi estuvo en la carpa médica del Ironman y cómo llega el triatleta, ¿no? Cómo cruza la meta del Ironman. Este fue en el caso de Hawái. ¿Bien? Adi vio a las primeras chicas, cómo llegan, a los chicos también, quedan tirados. Es una hora, Adi lo puede decir, una hora que quedan ahí, no me toquen, y nada más quieren cerrar los ojos, deshidratados, ¿no? Son momentos muy sensibles, sobre todo para el grupo elite, ¿no? Que no quiere ser fotografiado, no quiere, hay un grupo específico que lo atiende, son muchos igual, pero uno trata de respetarlo por toda todos los medios que están alrededor, ¿no? Muchas veces incluso tienen que dar conferencia de prensa apenas llegan, como fue el caso, y al ratito estaba en silla de rueda, en una camilla, atendiéndola, y estuvo como 2 horas, y yo pensaba, digo, y además, antes de todo esto, estuvo dando una conferencia de prensa y se aguantó toda la presión, ¿no? Esa fue Lucy Chávez. Fue la segunda, bueno, no habría que nombrarla, pero es lo que pasa en los atletas de punta y cómo llegan a completar el Ironman, ¿no? Que, bueno, a veces esos 60 gramos por hora cuando le decís, wow, queda un poco, quiero ganar la competencia, ¿no? Y a ver en qué hago. También lo que se ve mucho es cómo llegan, es que según el país, ¿no? Acá apenas llegan, antes de ingresar a que los atiendan, los pesan en una balanza así de piso, en una silla de ruedas, se pesa y después llega el tratamiento, ¿no? Está todo sistematizado por sectores, y también lo que vimos es que hay diferentes porcentajes de deshidratación, y un caso un 10% de deshidratación, que estaba hablando perfectamente, un poco de delirio, podría decir, pero no era una persona que estaba ni desmayada, ni había llegado a terminado el aire. Y otros casos que piden, ¿a qué les dan de comer? No quieren comer, quieren algo quieren de todo, pero todos piden salado, había caldo de gallina, papas fritas, pochoclos, palitos, y después si querían dulce había Coca-Cola, ¿no? Una gaseosa dulce. Eso era lo más frecuente, y lo que llama la atención es que si bien aumenta la cantidad de participantes cada año, el porcentaje que termina en la carpa médica sigue siendo, el número sigue siendo el mismo, ¿sí? Aproximadamente 350 personas. ¿Sí? Y bueno, uno de los casos que por ahí hay que tener cuidado es el caso de la hiponatremia, que ustedes ya conocen, en las maratones y bueno, en estos deportes de larga distancia, del exceso de agua o déficit de sodio, ¿no? Que hay que valorar por qué se puede llegar a producir y explicárselo al paciente, ¿bien? De que esto se puede llegar a dar, y bueno, tome las medidas de precaución. Y sabemos que por ahí de electrolitos es fundamental el sodio y de no exceder el agua. Ahí hubo unos casos en Frankfurt, por ejemplo, de hiponatremia, de muerte. Bueno, llegaban con más de 3 kilos por encima de su peso
sobrehidratados, ¿no? Sin sodio tampoco. Entonces, por eso es fundamental. Nosotros tuvimos la experiencia, yo estuve 2 veces en Hawái, y salado hay por todos lados, ellos saben bien de estas cosas, ¿no? Lo que dice Adi, hay papas fritas, hay sopas, hay muchísimo salado, hay demás, te dan sal, te dan la sal misma propia, la sal blanca, para que no pasen estas cosas, ¿no? Que son Sí, de factores hecho, también. tengo, ¿cuánto fue? Bueno, no sé, en un tiempo en Venezuela, cuando estuve en Venezuela, sí trabajé con varios triatletas y para la parte esta de cuestiones especiales, le llevaban, o sea, se llevaban la sopa, pues hacían una sopa llena de, no sé cómo Ujú. le dicen en Argentina, de cubitos, Sí, ¿sabes? Que están llenos de sodio. Y entonces eso era lo que tenían bueno, en donde ujú. dejan las cosas especiales, entonces bueno, ahí para cubrir un poco más del sodio. O sea, lo que me encantaba de los triatletas era eso, que estaban como súper conscientes de todas esas cosas que hay que hacer que otra persona en otro deporte le diría, ¿qué? Yo Sí, no voy a hacer eso. son muy conscientes y saben con qué se van a topar, porque ya saben que están esas cosas en los Ironman, en la mayoría, y después es una risa porque te dicen, no, pero vos pasás de día y yo paso de noche y hay sopa y a vos no te dan. Entonces es muy consciente de todas las cosas que van a ir pasando, y eso es también no educarlos, de que decirle, bueno, mirá, sí, la sopa la tenés que agarrar porque te va a pedir el cuerpo, y otros alimentos que también van a estar por ahí. La pérdida de líquido la podemos valorar con el pesaje antes y después, yo lo hago casi siempre, y estamos perdiendo, en mi caso, aprox 1 litro de agua por hora de entrenamiento, depende de la humedad y la temperatura. Y ahora sí, con el Gran Francis, hablar un poco del somatotipo del triatleta, y hay características para este deporte del triatlón en cuanto al somatotipo ideal. ¿Bien? Altura, tienen las mismas alturas que los ciclistas, generalmente, pesan menos que los nadadores y más que los corredores. De grasa corporal son muy parecidas a los ciclistas. Las mujeres, este es un caso importante, las mujeres, su somatotipo muchas veces no determina el rendimiento. ¿Bien? Esto está bueno saberlo y aplicarlo cuando te viene la mujer y quiere bajar de peso, ¿no? Y tenemos que valorar bien qué otras cosas puede mejorar antes de que mejore su peso y su rendimiento. Entre atletas de distancias cortas son más ecto y mesomorfos, son más altos, musculosos, y entre atletas Ironman son más mesoectomorfos, son más musculosos y altos. ¿Bien? Esto es por el tipo de disciplina que lleva, el tiempo que lleva cada disciplina, ¿no? Cambia un poco el triatleta de medio Ironman al Ironman. Y los entrenamientos semanales son más o menos, va a depender del ritmo que uno le dé a la competencia, y de 10 a 20 kilómetros en la natación, ciclismo de 300 a 500 kilómetros, pedestrismo de 75 a 110 kilómetros. Gonzalo, una pregunta en antropometría. Sí, ¿Qué hay de sí. cierto en el tema o sea, quizás desde una manera teórica ya está escrito, pero de una manera práctica y como de verdad tú lo ves en la práctica, de los triatletas, por ejemplo, el tema de tener un poco más de grasa corporal y el tema de la Ujú. flotabilidad en el agua, ¿no? Como un beneficio como nadadores. En ese aspecto, diferiría un poco de cómo es la composición corporal, por ejemplo, de un ciclista o de un maratonista. Bien, pero en realidad en el triatleta, cuando uno le viene con ese planteo, cuando uno se pone ese planteo, ¿sí? La natación, si vos le decís, mirá, tendrías que aumentar para tener un poquito más de grasa en el agua y flotes más, y la verdad que después te queda la maratón y llevar el peso en la bici también, entonces tenés que valorar que la natación es el 10% de la competencia, Ok, ¿bien? no, Versus, perfecto, porque es algo como teórico y por eso quería escuchar cómo se ve desde la práctica. tal cual, uno ve el somatotipo hoy de Frodeno, de más, y no se están preocupando llevar un poco más de grasa para flotar más. ¿Bien? Hay que ver también la mayoría de los triatlones son con traje, entonces no tenemos que tener esa flotabilidad de la grasa, ya el mismo traje te cambia el centro de gravedad, flotás mucho más, tus piernas van más relajadas,
entonces hay que valorar bien, ¿sí? ¿Cuánto? Nosotros con Francis tomamos, y yo cada tanto voy a los viajes y llevo mi plicómetro y lo utilizo porque me piden, y la verdad que estamos todos en un rango bastante ectomorfos, ¿sí? Ecto y mesomorfos, ¿no? Y este es un análisis, bueno, que por ahí seguramente viste el que subió Francis, ¿sí? Que bueno, me dice, lo podemos usar como un caso de estudio, y hicimos una antropometría, y a este es mi resultado, con 50% de masa muscular, 17 adiposa, sumatoria 6 pliegues de 24.5. Esto fue hace 4 años atrás, entonces no sé si podría llegar a ese momento. Pero hay un somatotipo, hay un ideal, ¿sí? Una composición a buscar como referente, y hay que saber periodizar. Es lo que dijimos, cada disciplina sí va a tener su rendimiento y su somatotipo ideal, ¿bien? Por ejemplo, en el ciclismo, piernas largas, palancas largas, ¿sí? Generalmente se ve que son los que mejores tiempos tienen. El caso de pedestrismo, en el hombre, estar más ectomorfo, o sea, ser más delgado, no ser tanta tejido adiposo. Y bueno, hay muchísimos parámetros para tomar, ¿bien? En cuanto a la antropometría. Y de suplementación, como dijimos, Adi trata de valorar siempre un análisis de sangre, y uno ve videos, y uno habla con corredores, o escucha a los corredores, y hay déficit en algunas vitaminas y minerales, en lo que es el hierro, ¿bien? En las mujeres, es muy importante, y el calcio, ¿no? Que bueno, después viene esto, el paradigma de la disponibilidad energética, que ustedes bien ya conocen, que bueno, como este deporte por ahí requiere un bajo peso a expensa de las grasas, viene todo este problema de la disponibilidad energética, y que no llega a cubrir su cuota energética, tanto para los entrenamientos como para la competencia, acarreando algunos problemas, ¿no? de irregularidades en cuanto al ciclo, osteopenia, osteoporosis y demás. Entonces aquí es donde tenemos que decir, bueno, el deporte tiene que ser salud, ¿qué querés vos del deporte? Y hasta dónde podrías llegar con un peso adecuado, bajo en grasa y demás. Está viendo que hay varios casos de fracturas en corredores de elite, de top 10, bien, entonces esta disponibilidad energética no hay que dejarla de lado. En resumen, analizar al paciente según la etapa de preparación, cálculos de carbohidratos, análisis de la composición corporal, cálculos de calorías, comidas para los entrenamientos, suplementación, análisis de sangre. Creo que tenemos un campo muy grande. ¿Bien? Consejos: utilizar los entrenamientos para buscar la mejor versión en cuanto a la nutrición, utilizar las carreras previas. Hay gente que nada más corre para probar, ¿bien? Lo que va a pasar el día del Ironman, llevarse los geles, planificar las comidas durante las carreras, qué va a pasar en el viaje, en el hospedaje, el horario que dijimos, por ejemplo, cuándo va a abrir el desayunador, así un montón de cosas que tenemos que valorar, ¿bien? Gramos de carbohidratos, hidratación, averiguar qué va a haber en los puestos de reabastecimiento, el clima que va a haber el día de la competencia, que no se me dé vuelta, que no me haya sudestadas, que no sea una zona que se da vuelta, ¿bien? Y esto es lo que puede llegar a pasar todo el día de una competencia, desde toda la adrenalina previa, la competencia y en el post. ¿Bien? El organizar el desayuno, el training de GAT en la previa, el buffet móvil que ya dijimos en la bici, el consumo de carbohidratos, más bien líquidos en el trote. Y esto es un poco para compartir la experiencia. Esto es lo que pasa en el Ironman de Hawái. Esto es toda la carpa, donde se da el lugar de las transiciones, que es donde vos cambiás de disciplina. De la natación pasas al ciclismo, y del ciclismo pasas al pedestrismo. Acá imagínense que somos 2.500 corredores, y es como que tenés que, más allá de que vas enfocado en el Ironman, que llevas por ahí 6 horas, tenés que acordarte dónde dejaste la bolsita y demás. No, esto está todo muy bien organizado, y son cosas que por ahí ve el corredor, y no lo ve el nutricionista, ¿bien?
y toda la previa, todo lo que uno tiene que ser de ordenado para dejar todas sus bolsitas, de que no se olvide nada, el día de la competencia, las zapatillas, el casco, ¿bien? Todo el estrés que uno hace que después, como dijo André, el mismo atleta sepa cuántos carbohidratos va a comer y demás. Bien, esto es un estimativo de cómo llegar a los 600 gramos de carbohidratos que podría llegar a consumir un triatleta entrenando, ¿bien? No solamente el día de la competencia, sino que entrenando va a necesitar todos estos gramos de carbohidratos durante el día. Hay estimativos y lo ideal es encontrar la mejor versión para el triatleta que esté presente. Bueno, me he pasado con el tiempo. No pasa nada, pasa estaba nada. demasiado interesante. Súper Nada bueno, más, no súper sé, bueno. dejarles mi agradecimiento de haberme invitado, siempre abierto cuando quieran, de Argentina, y bueno, que puedan. No, estuvo estupendo, Gonza, estupendo, de verdad que aprendimos muchísimo. Sabes que yo te tenía una pregunta porque he estado leyendo también mucho sobre algunas prácticas de Jan Frodeno y se ha Sí. comentado que él actualmente más bien está como buscando incluso perder un poco de masa muscular para ser más ligero. ¿Qué Mm. sabes tú de esta práctica que ahora están llevando algunos triatletas? Sí, como siempre van al extremo y bajar minuto a minuto, ya están los tiempos establecidos en cada circuito, la verdad que va al extremo, ¿sí? Son deportistas de elite, hay que reconocerlos, y es verdad, yo también lo he leído y lo he escuchado, que quieren bajar la masa muscular como ya lo hacen los ciclistas, cuando hay etapas de montañas que van a tratar de deshidratarse y demás para no llevar peso cuesta arriba. Pero bueno, son cosas nuevas, innovadoras. Recordemos lo que pasó de las fracturas de estrés, cómo llegan a tal punto el corredor, muy mental, todo lo que hace. Yo como un triatleta amateur, lo que hago para llegar a competir en un Ironman y clasificar cada tanto a Hawái, y yo me imagino lo que hacen ellos, todas estas cosas que van muy fino, y todo el control, ¿no?, que llevan atrás. La Claro. verdad que se lo dejaría a esos deportistas que ellos experimenten y yo escuchar a modo observacional, ver qué va pasando, ¿no? Me Pero encanta. O sea, me sí, encanta no, tu approach, me encanta tu enfoque porque es verdad, los que saben son ellos, que están ahí son en el ellos. tope y uno Y los pues, fisiólogos muchas veces, como dijeron ustedes, aprenden de ellos. ¿Sí? así es. Yo escucho al ciclista y dice, no, yo estuve 3 años en España y salimos con los ciclistas, pues venga tío, que vamos a hacer 3 horas, que paramos en el bar, que comemos unas tapitas, que sé yo, y después volvemos. Y son así, ¿bien? Y uno dice, ¿y por qué no? ¿Sí? Estar 2 horas, entrenar un poco con bajo en carbohidratos, voy a intensidades bajas. Y la verdad que esto fue hace 5 años que me pasó estas experiencias. Y la verdad que yo llego ahora y digo, estos tipos son unos cracks. Son visionarios de lo que viene, de lo que vamos a descubrir. Sí, sí, totalmente de acuerdo, es así. Y es muy bueno que como profesional pues se reconozca porque, bueno, primero nos da un poquito de humildad y segundo es la verdad, al final son ellos los que van a ir a ganar la competencia. Yo tengo una pregunta, es el tema, o sea, por ejemplo, al comparar a los triatletas estos, bueno, élite, en el tope, ya recreacionales con un poco, o sea, recreacionales, pero más serios, ¿no? Como tu caso, y ya recreacionales, totalmente recreacionales. Y quisiera que me dieras como, más o menos, o sea, ¿cuál es tu opinión en el tema de los suplementos? Porque sí, nos dijiste que, bueno, claro, por supuesto, todo lo que son carbohidratos, geles, tal, eso pues es algo que hay que tenerlo. Pero en cuanto a otros, que si, no sé, cafeína, betalanina, cosas Bien. así, ¿cómo lo ves en el tema de que, por ejemplo, un recreativo de una vez quiere suplementarse con todo y de repente el que está en el tope no se suplementa absolutamente con nada? ¿Cómo encontrar ahí ese balance y sobre todo para el atleta como tú, que es recreativo pero un poco serio, cuál es ese punto de balance entre los dos mundos? Perfecto, sí.
primero el recreativo que va a debutar en un medio, en un Ironman, tiene muchísimas cosas para arreglar, para mejorar de su vida, el cambio de dónde viene, de qué deporte viene. El que viene del trabajo de gimnasio va a tener su batería de suplementos, bueno, explicarle que por ahí ahora no le funciona, que la creatina ahora se llama carbohidrato, ¿no? Eso, ¿sí? Saber de dónde viene y lo que podría llegar a mejorar en cuanto con la nutrición misma. Y después hay suplementos, por ejemplo lo que nombraste vos, la cafeína, la beta-alanina, que están probados, son evidencia que funciona, y hay momentos como para jugar con ese tipo de suplementos, ¿sí? Porque no todo el año entrenamos fondos, no todo el año estamos entrenando fondos, pedaleando 3 horas, 5 horas, 6 horas. Entonces hay momentos de muchos hits, muchas explosividades, donde podés sacarle provecho a algunos suplementos que tienen evidencia. Siempre y cuando siendo prolijo en acomodar todo el combo que viene de una buena nutrición deportiva, ¿no? Pero los suplementos están para usarlos. Al triatleta le gusta la variedad, le gusta tener muchas cosas que vos le des alternativas, y podremos llegar a usarlos y buscarles un efecto. Es verdad lo que decís vos, Pau, que cuando el triatleta es bueno, generalmente consume lo básico, ¿bien? Eso es sumamente verdad. Bueno, Gonza, Yadi, para terminar, nos gustaría hacerles la última pregunta a cada uno de ustedes, y es, si tuvieran que elegir una cualidad de su personalidad o un hábito que tengan y recomendarlo a los demás, ¿cuál sería y por qué? Bien, a ver. Un hábito. Una cualidad. Una cualidad de hábito. El orden. Creo que el orden, la estructura, vengo de los alemanes, así que sí, creo que hace llegar muy lejos también. Y después la disciplina, continuidad y divertirse con lo que uno hace, ser realista, ¿no? de lo que uno es, de lo que realmente puede llegar, dejarle el deporte profesional, en este caso para algunas personas, y abrirse. Yo en mi trabajo soy muy abierto, me encanta leer, hago cursos y demás, pero también ser abiertos a lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Y con continuidad para todos los triatletas, para vos, André, que estás en un periodo de embarazo, que estás esperando familia. Si querés correr un triatlón, no tenés que bajar esa mentalidad y va a llegar. Vamos a ver si el 2021 es el año de correr el primero. Ya les contaré. Tal cual, continuidad y tener los objetivos fijos, que va a pasar, nada más. Bueno, mira, de verdad, muchas gracias a ambos. Luego, Adi, vas a tener que volver porque te tenemos ya en la lista para que hablemos de otras cosas más adelante. Y bueno, gracias por su tiempo, porque siempre, pues, y sobre todo por preparar lo que nos mostraste y toda la información, y bueno, compartir tu conocimiento no solo como nutricionista, sino como triatleta también, que es lo que me parece más fascinante en este caso de tu experiencia. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Ya luego les aviso cuándo sale el programa. Mil gracias. Un placer conocerles y haber compartido. Estamos en contacto. Obvio. Feliz día. Bye. Esto fue Más que Nutrición. Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó. Hasta el próximo episodio. Chao.